Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Y hoy estamos en nuestra serie de Ángeles y Demonios. Recordemos que ya las 2 semanas anteriores estuvimos hablando acerca de los ángeles y en este tercer episodio vamos a estar platicando o más bien investigando, descubriendo qué dice la Biblia acerca de la naturaleza y la actividad de los demonios. Así que agradecemos desde ya su sintonía a través de Radio El Camino 99.7. Por donde usted vaya, es una bendición poder hoy acompañarles. Si está en su casa, está en el tráfico, está aún en la oficina. Y gracias por este tiempo que hoy nos dedica a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas, Emily, Sandrita y Eric. Bienvenidos, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Hola Silvita, gracias. Pues aquí muy bendecidos y con el gran privilegio de estar ahí en sus hogares, en sus vehículos, en sus oficinas, donde estén. Porque estamos todos tratando la palabra de Dios, que de verdad estábamos hablando antes fuera de micrófonos, que la verdad nos hace libres. Amén. Y conocer las escrituras nos hace libres en todos los temas. Y de verdad hoy traemos un tema en donde vamos a aprender muchísimo. ¿Qué tal, Sandrita? Gracias, Emily. Aquí contenta de poder compartir con ustedes, con Silvita, con Eric y contigo. Y sobre todo con nuestros oyentes que hoy nos han sintonizado y que están ahí atentos a este tema que es bastante importante, porque a veces estos temas no nos gustan abordarlos y el enemigo no quiere que los abordemos para que nosotros no entendamos cómo él se manifiesta. Pero tenemos un mundo espiritual, pero Dios nos ha dado las armas que son espirituales y no son carnales para hacer frente a este tipo de situaciones que hoy vamos a desarrollar, vamos a comentar. Así que no te vayas de por ahí de la radio o de YouTube o de Facebook, porque esto te interesa mucho, ¿verdad que sí, Eric? Así es. Gracias, Sandrita. Hola, Emily y Silvita. Queridos amigos que nos escuchan en esta tarde, acá por la 99.7 FM, El Camino, que su símbolo es un faro que tira luz. Bueno, que es como un faro también. Yo quiero decirles algo. Y yo te pregunto, ¿existen los demonios? Es una pregunta interesante porque algunos lo han creído un mito o que no es real, aunque hay tantas películas de miedo donde presentan cosas feas. Pero yo quiero decirte algo, el mundo espiritual, como decía Sandrita, está plagado de influencias espirituales buenas, porque como hemos hablado anteriormente, hay ángeles que bendicen, pero también hay espíritus malos o demonios. Pero la victoria ya la tuvo Jesús. Amén. Sin embargo, es bueno que sepamos en qué consiste esto, así que mucha atención. Dios quiere hablarnos en esta tarde, así que vamos con el tema. Así es, gracias, Eric. En la actualidad, como bien decía usted, pues hay 2 extremos, ¿verdad?, peligrosos en la comprensión de los demonios. Algunos lo ven como un mito irrelevante y otros les atribuyen demasiado poder, ¿verdad?, hasta el punto de tenerles miedo, pavor de hablar. Pero hoy en nuestro programa queremos ir a la luz de la palabra de Dios y descubrir qué dice acerca de los demonios sin caer en el temor ni en supersticiones falsas, ¿verdad? Que muchos a veces solo escuchamos hablar y como bien Emily nos decía, la Biblia nos hace libres a través de la verdad. Amén. Entonces le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia?
Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Gracias por sintonizarnos a través de Radio El Camino 99.7 FM. Y hoy estamos en nuestra serie Ángeles y Demonios. Y en esta tercera entrega estamos hablando acerca de la naturaleza y actividad de los demonios en la Biblia, ¿verdad? Porque no vamos a hablar, como mencionábamos hace un momento, acerca de supersticiones, creencias humanas, sino qué dice la Biblia. Es. También es importante destacar, antes de dar inicio al desarrollo del tema, que aunque los demonios tienen poder para influir negativamente, la Biblia también nos enseña que Dios es superior y que sus hijos encontramos protección y libertad a través de la fe en Jesús. Amén. Y que el enemigo ya fue vencido. Así que vamos con usted, Billy. Muchas gracias, Silvita. Sí, ¿y qué dice la Biblia acerca de este tema tan importante? La Biblia dice que los demonios son ángeles caídos. Y todo lo que aprendimos en los programas anteriores de los ángeles, mucho se aplica también a los demonios, con la diferencia que los demonios pecaron y entonces ahí todo se desvirtuó y a sus propósitos y sus direcciones son totalmente contrarias a los de los ángeles, lamentablemente. Pero tenemos que conocer a estos personajes y que son liderados por Satanás, el demonio principal, el líder, ¿verdad? Y los tenemos que conocer porque van en contra de nuestra vida entera, espiritual, emocional, sentimental. Y entonces tenemos que conocer bien a estos personajes para poder luchar en contra de ellos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como ya dijimos, están vencidos por Cristo en la cruz, pero nosotros tenemos que conocerlos para poder estar alertas, ¿verdad? Así como en un juego de básquetbol, un deporte, tenemos que conocer al contrincante, ¿verdad? Para poder saber sus debilidades y poder estar alertas. Bueno, pues entonces vamos en esta investigación, en este estudio, y sabemos que los demonios también son criaturas de Dios. Desde Génesis sabemos, en Génesis 2 precisamente dice que así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En esas huestes estaban también los ángeles, ¿verdad? Y la creación fue concluida, hecha por Dios y obedeciendo la palabra sola de Dios, porque Dios es nuestro creador y soberano de todas las cosas y todos los seres, ¿verdad? Amén. Y dice en Job 38:7 que alababan las estrellas del alba cuando Dios estaba haciendo la creación y se regocijaban los hijos de Dios. Entonces tenemos que saber que en las escrituras a veces a los ángeles se les llaman estrellas del alba también, o hijos de Dios, porque son criaturas de Dios y eso lo tenemos que tener en mente. Y cantaban y le alababan al Señor, ¿verdad? Y entonces también nos lleva el pasaje de Génesis 3 a la tragedia, en donde hablamos anteriormente, que estos ángeles, ¿verdad? Hubo un pecado que entró. No se dice en qué momento, ¿verdad? Que creemos que eso fue mucho antes de Génesis 3, más bien dicho, porque Génesis 3 entró el pecado del hombre, pero estos ángeles demoníacos pecaron antes, ¿verdad? No se dice exactamente en qué momento, pero sí antes de la creación del hombre, ¿verdad? Porque ya para el Edén ya llegó Satanás a tentar a Adán y a Eva. Entonces, y nosotros no, como seres humanos podemos decir, pero ¿cómo se les ocurrió, verdad? ¿Cómo puede ser que estando en un lugar privilegiado a la par de Dios y siendo Lucifer, el ángel de la mañana y bueno, y todo lo que describe la Biblia, pero pasó, ¿verdad? Entonces, entendemos que fue una decisión del enemigo, Satanás, enorgullecerse y pecar en contra del Señor. Y vemos esto aquí en Apocalipsis 12:4, que dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó
sobre la tierra. Bueno, antes de eso quiero leer otro pasaje. Perdón. Apocalipsis 7:9 dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y el dragón perdió la batalla. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Aquí es lo que les venía relatando anteriormente. Ahí fue el pecado de Satanás. Hubo una batalla entre ángeles y entre estos ángeles demoníacos, estos ángeles del demonio, porque él quiso ser mayor que Dios. Hay una parte en la Biblia, Emily, Ajá. que cuando habla precisamente de ese punto de división que dice, perfecto eras en todos tus Así caminos es. hasta el día que se halló en ti maldad. O sea, que aquel ser que tenía una gloria se dejó contaminar en su propio corazón y sentimiento cuando quiso Exactamente. usurpar el trono de Dios, Él ¿verdad? quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser como Dios y usurpar su trono. O sea, Ujú. Dios lo había creado perfecto, ha de haber sido sumamente hermoso, sumamente inteligente, grande, porque era mayor que muchos ángeles. Así es. Y, pero eso lo llevó a enorgullecerse y entonces quiso ser como Dios o más que Dios, creería yo, ¿verdad? Y entonces ahí vino su perdición, su caída, y luego viene el pasaje, ¿verdad? Que hablamos donde vino y se llevó la tercera parte de las estrellas del cielo, esa es la tercera parte de todos los ángeles. Ujú. Entonces él, de alguna manera, lideró a todos estos ángeles y dice que se llevó la tercera parte de todo este, que podemos decir son millardos de ángeles. No existe en las escrituras una cantidad exacta, pero si en Apocalipsis vemos cuando Juan habla de todos los ángeles, dice que son miles, de 10,000, y no hay una cantidad. Entonces nos podemos imaginar que esa tercera parte fue una gran cantidad. Entonces vemos que se llevó a esta cantidad de ángeles y fueron lanzados a la tierra. Cayó la tercera parte y fueron lanzados a la tierra. Pero también sabemos que algunos fueron arrojados al abismo. Los que están en la tierra los llamamos son los demonios. Otros están en el abismo y otros también aparecen en Pedro y en Judas, que están encarcelados, encerrados. Entonces ya estos pues ya son otro tipo de demonios, ¿verdad? Pero son parte de esta tercera parte de ángeles que pecaron. Entonces, y vemos, ¿verdad? Que todo lo que estudiamos acerca de los ángeles, que tienen características personales, tienen nombres, de hecho, este enemigo, Satanás, ¿verdad? Se le llama también dragón, ¿verdad? Que el término griego simboliza astucia, poder destructivo. Es Satanás, ¿verdad? Serpiente antigua, como dice este pasaje, y en Génesis 3 dice que lo vincula con el engaño original en el Edén, ¿verdad? El origen del pecado, ¿verdad? Diablo, que diablo significa calumniador, acusador, y eso es lo que hace con nosotros día a día. Nos acusa, nos calumnia, nos engaña, ¿verdad? Ese es el papel del enemigo de Satanás. Y Satanás, que en hebreo, su término hebreo significa adversario u opositor, lo que enfatiza su rol contra Dios y su pueblo. Se está oponiendo. Él se opone siempre en contra de los propósitos de Dios y los propósitos de nuestra vida. Entonces son ángeles pecadores, caídos, también se les dice, ¿verdad? Y eligieron rebelarse contra Dios. John MacArthur dice, los demonios son agentes de Satanás en su guerra contra Dios, pero están bajo el control soberano del Señor. O sea, nada se escapa del control de nuestro Dios. Amén. Esa es nuestra paz, nuestra bendición
que nada se va a escapar de los propósitos de Dios y Él siempre va a autorizar, ¿verdad? Los actos del enemigo, sus demonios, estos demonios caídos. Y en nuestra vida también nosotros podemos decidir si damos la puerta abierta al enemigo, a sus demonios, o la cerramos con la ayuda del Espíritu Santo, recordando que Él ya está vencido por la sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Amén. Qué tremendo, qué interesante. Sí. Y aquí tú nos explicas cómo se originaron esos demonios, ¿verdad? Así Tal vez alguien podría decir, ¿cómo fue eso, verdad? ¿Cómo? Pero tú ampliamente nos has explicado, Emily. Y aquí hay otro punto que yo quiero decirles, que los demonios, hablando del tema que tú venías tratando, los demonios tienen jerarquía y tienen una organización. Ya aprendimos que Satanás, y Eric lo decía, era perfecto, era un ángel, ¿verdad? Que Dios le había dado muchos dones, características hermosas. Y él se creyó mucho, no sé qué pasó, hasta que se halló maldad en él. Entonces, ahora podemos ver que él habitó con Dios, conocía todo lo de Dios, porque las Escrituras revelan que los ángeles están bien organizados, los ángeles de Dios están bien organizados, ya lo vimos en los anteriores programas. Y Dios es el autor del orden y la organización. Y los ángeles están clasificados por clase, incluidos los querubines, serafines y criaturas vivientes. También tienen numerosos títulos, incluyendo tronos, dominios, gobernantes y autoridades. Esto está si quieres investigarlo, en Romanos 8:38, en Efesios 1:21 y en Efesios 3:10. Y cuando estos términos se enumeran juntos, generalmente son consistentes en secuencia, lo que implica que el rango está en orden de poder. Entonces, Satanás, que es el imitador maestro, ¿verdad? Así es. Así que cuando él se rebeló contra Dios y formó su propio reino, lo modeló según el orden de administración de Dios para maximizar la eficiencia, la influencia de sus fuerzas. Esto es algo que debemos comprender bien. Satanás no crea. Satanás imita, ¿verdad? Y va siempre a imitar, va a tratar de presentar algo muy parecido, ¿verdad? Y lo hizo con Eva. Le dio una mentira, una verdad a medias. Y así es todo lo que el enemigo hace, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos discernir cuando algo es verdadero o falso, cuando vemos que es algo imitado, algo que es aparente. Eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, Satanás es imitador por excelencia, ¿verdad? Y entonces, él organizó a sus ángeles tomando el mismo modelo que Dios tenía, ¿verdad? Entonces, y bueno, hizo una armada altamente estructurada, como un ejército bien organizado, ¿verdad? Y en Efesios 6:12 nosotros podemos leer que dice que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino que la tenemos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. O sea, hay un mundo espiritual maligno que está ahí, que solo Dios puede hacernos comprender que existen esas fuerzas. Porque cuando nosotros no tenemos conciencia, y eso es lo que mucha gente dice, yo no quiero hablar de ese tema, a mí no me gustan esos temas, ¿verdad? Y la verdad es importante conocerlos porque así nosotros nos preparamos y nos armamos, como decíamos, con la armadura. Dios no nos dejó solo así, ¿verdad? Nos dio una armadura para que nosotros podamos hacerle frente, nos dio armas poderosas. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Sí. O sea, Dios no nos... pero este conocimiento es importante tenerlo para que nosotros sepamos hacer la batalla. Nunca alguien que haga la batalla en la carne, que batalla en la carne, va a ganarla, porque está usando armas que no son las de Dios. Entonces es importante conocer esto, que nuestra lucha no es contra enemigos de carne. Y si tú quieres en la carne vencer,
llevas buena parte perdida ya de la batalla, ¿verdad? Entonces tenemos que llenarnos y ponernos la armadura de Dios. Y entonces aquí tenemos que los demonios están organizados por gobernadores malignos. Y malignos o gobernadores malignos viene del griego archas, que indica una estructura de autoridad entre los demonios, ¿verdad? Y en Daniel 10, miren este pasaje, qué interesante, Daniel 10 del 12 al 13, miren lo que dice. Desde el primer día en que comenzaste a orar, tu petición fue escuchada en el cielo. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. O sea, a veces estamos orando y entendamos, a veces también hay ahí fuerzas que se oponen malignas a que nuestra oración o que la respuesta de Dios llegue a nosotros, porque dice que desde que el primer día que comenzaste a orar, tu petición fue escuchada. Entonces, pero la respuesta tal vez no llegó inmediatamente. De ahí que nosotros debemos saber esperar, ¿verdad? Porque el que batalla es nuestro Padre, ¿verdad? Él sabe cómo hacer la guerra y en qué momento. Entonces, cuando tú hagas peticiones al Señor, si no recibes respuesta, aprende a esperar en Él. Daniel esperó y en su momento él recibió la respuesta, ¿verdad? Pero ahí había alguien, el príncipe del reino de Persia. Y esto sugiere que hay demonios, miren qué tremendo, asignados a influir en territorios o naciones. Entonces, tenemos acá a Wayne Grudem. Él decía, Satanás tiene un ejército bien organizado, pero oigan esto, jamás fuera del control de Dios. Amén. Entonces, aunque entendemos esto, debemos comprender que tenemos a un Dios todopoderoso. Así es. Que venció. Y miren, Él venció y triunfó y resucitó. Nosotros, nuestra batalla la hacemos desde la victoria de Jesús. Así o sea, es. No es que nosotros vamos a tener la victoria. Él ya tuvo la victoria. Amén. Y nosotros desde la victoria es que batallamos. Entonces, esta jerarquía vasta y altamente organizada, nosotros debemos entender que así es para saber cómo pelear. No pelees en la carne, porque tu guerra no es en la carne. No es contra una persona, no es contra un país, es contra huestes. Así que aprendamos. Que el Señor les bendiga. Así es. Es interesante que el mundo espiritual está dividido en dos bandos, el lado de Dios y el lado que gobierna Satanás. Dios tiene el control. Sin embargo, tenemos que entender, querida audiencia, que el propósito, dice la Biblia, de Satanás es como el propósito del ladrón, y dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. En Juan 10:10 dice esto, pero el propósito de Jesús es darnos vida en abundancia. Entonces, robar, matar y destruir describe el plan de Satanás y sus demonios. Nos quiere robar la paz, nos quiere destruir el gozo, nos quiere hacer daño y nos quiere alejar de Dios, ¿verdad? Ellos quieren desvirtuar a toda costa la verdad de Dios, entonces utilizan la mentira para destruir, para hacer daño, para alejar a la gente de Dios. Sobre todo, quieren hacer daño al corazón de todas las personas. Los demonios mueven todas las cosas malas, la lujuria, la ira, el robo, el asesinato, los sentimientos malos, las perturbaciones y todo eso, atacan al corazón de la gente. Ese es su trabajo. Y por eso tenemos que saberlo. No es que tengamos que andar, como decías al principio, Silvita, pues con miedo, aquí van a estar los demonios. Mayor es el que está con nosotros, Amén. dice la Biblia, que el que está en el mundo. Lo que sí es importante es que sepamos que hay un enemigo. El león, dice la Biblia, que Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. En 1 Juan 3:8 dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, quien ha estado pecando desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Déjenme decirles que seguramente si alguien dice que es de Dios, pero sigue pecando y en eso hay una obra repetitiva, que alguien no tiene ningún redargüimiento y sigue haciendo cosas malas, es porque no ha conocido verdaderamente a Jesús. Y Satanás se puede aprovechar de esas personas que no están bien conectadas con Dios o que no han creído de corazón. Es importante que nosotros sepamos que existe, incluso
pues no todas las personas que están adentro de una iglesia son santas o son de Dios. La Biblia dice que algunos entran como lobos rapaces, encubiertos. Entonces, ¿por qué? Porque la obra de Satanás es robar, matar y destruir. Quiere meter sus intrusos en la iglesia, o quiere meter intrusos o traidores, digamos, como Judas, que lo colocó bien ahí entre los apóstoles y estaba influenciado por Satanás. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Dios, porque no debemos estar con miedo ni creyendo en cosas así como que voy a tener aquí mi amuleto, voy a colgar esto aquí, voy a poner aquí algo o la Biblia abierta para que me libre. No, debemos estar en una conexión con Dios, porque Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Él ya venció. Y sí, Satanás y sus demonios tienen astucia. Amigos, de verdad, él te puede engañar a través de la seducción del pecado de una mujer, a la mujer con un hombre, con drogas, con dinero. O sea, él va a utilizar todos los recursos para destruir, va a manejar nuestros pensamientos. Por eso tenemos que revestirnos con la armadura de Dios. Y es importante que nosotros seamos como soldados del Señor, bien preparados. Spurgeon dijo: Satanás y sus demonios son astutos, pero su derrota ya está sellada por la victoria de Cristo. Así que, amigos, estamos exponiendo esto, pero para los que hemos confiado en Dios, dice que Él es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio en todo tiempo. Y mayor es el que está en nosotros. Así es. Importante, amigos, lo que hemos aprendido en este bloque. Es una realidad, ¿verdad? En el ambiente espiritual sí existen los demonios, ¿verdad? Lo hemos leído a través de este segmento en la palabra de Dios. Y puntos importantes que han destacado en este segmento es que los demonios son ángeles caídos. Sí. Los demonios tienen jerarquía y organización. Y el propósito de los demonios es oponerse a Dios. Pero quiero resaltar de este bloque lo más importante, como decía Sandrita, Emily y Eric, es que ya fue ganada la victoria a través de Cristo Jesús, y a través de Él somos más que vencedores. Así que, amigos, les agradecemos que nos acompañaron en este primer bloque. Les invitamos a que nos acompañe en el próximo bloque. Solo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Lecciones de sabiduría. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Proverbios 10:6. Nuevamente, la ley de la siembra y la cosecha se hace presente en Proverbios. Y específicamente en este verso, podemos entender claramente los beneficios de la obediencia y las consecuencias desastrosas de la desobediencia. Estoy segura de que todos queremos vivir una vida en abundancia, mas esta requiere que nuestro corazón y nuestras acciones estén dispuestos a obedecer al Señor, aun cuando se interponen las emociones y las dudas. ¡Ánimo! Puede que el proceso sea difícil, pero grandes bendiciones nos aguardan. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy estamos en nuestra serie Ángeles y Demonios, y en este tercer episodio estamos hablando acerca de los demonios. Nuestro versículo del día es Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. En el segmento anterior estuvimos aprendiendo acerca de que sí existe en el ámbito espiritual los demonios, ¿verdad? La Biblia lo deja por escrito, lo revela también, pero Sandrita nos hablaba mucho acerca de ponernos la armadura de Dios, como lo dice en Efesios 6:11. Hoy en este segundo bloque vamos a estar hablando acerca de la actividad de los demonios en el mundo, porque tienen una actividad, ¿verdad? Y es que se manifiestan de diversas formas que buscan desviarnos a las personas del camino de Dios y causar daño espiritual, moral y hasta físico. Podemos leerlo en los evangelios como a través en el ministerio de Jesús, Él hace constantemente expulsión de demonios. Vemos que habían hasta hombres que no podían hablar, ¿verdad? Habla de un hombre que tenía un espíritu que le impedía hablar,
que era un hombre mudo porque el espíritu le estaba afectando físicamente también. Entonces hoy en este bloque queremos ver qué dice la Biblia acerca de cuál es esa actividad de los demonios en este mundo, y vamos con usted, Emily. Gracias, Silvita. Sí, y fíjense que decíamos al inicio que a veces uno dice, ay, bueno, seguramente se va a manifestar de una manera como en las películas, que sale un demonio y son muy feos y llamas y qué sé yo, voces así, ultratumba. Cuernos, colmillos, voces de ultratumba. Pero fíjense que una de las manifestaciones más peligrosas es esta. Los demonios engañan y promueven falsas doctrinas porque es muy sutil. Y a veces podemos creer en esa persona, y como dice la palabra, y lo vamos a ver acá, son lobos vestidos de ovejas, y les empezamos a abrir nuestra mente, nuestro oído, y empiezan a entrar estas doctrinas falsas en nuestra vida y nos pueden desviar. Así que es muy sutil, y veamos qué dice la Biblia acerca de esto. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Miren lo que es capaz de hacer este enemigo y sus demonios. Y eso de Dios de este mundo es que el mismo Jesús le llamó el príncipe de este mundo, Dios de este mundo, por el pecado, porque Él es la representación viva del pecado. Entonces está dominando al que no cree y al que cree si lo permite, ¿verdad? Entonces, es bastante sutil su engaño, ¿verdad? No significa este término del Dios de este mundo que Satanás sea divino. Eso definitivamente no, porque ya estudiamos anteriormente que él es una criatura de Dios, solo que se desvió, ¿verdad?, de su propósito. Pero sí está ejerciendo ese dominio, ¿verdad?, en la tierra, al sistema caído de este mundo. Entonces, en Juan 12:31, Jesús mismo lo llama así. Y vemos que ha cegado la mente. Eso, cegado, ese término griego implica un oscurecimiento espiritual, una incapacidad de percibir la verdad. Miren qué tremendo. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Y por eso la palabra de Dios nos alerta. A mí me encanta ir al Sermón del Monte, que ya lo hemos estudiado anteriormente en programas anteriores, y habla mucho de esto. Mateo 7:15-20 dice, guardaos. Aquí está la advertencia para nosotros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí tenemos una revelación de verdad de parte del Señor para que estemos atentos y conozcamos a estos demonios vestidos de ovejas que traen falsas doctrinas para desviarnos del camino correcto. Entonces vemos cómo son estos falsos profetas. Son engañosos, vienen vestidos de ovejas, como lobos rapaces, nos pueden devorar, sí. Y como hablábamos, es físico, emocional, espiritualmente, nos pueden ir devorando y es poco a poco o de un solo si lo permitimos, ¿verdad? Entonces, traen estas doctrinas totalmente en contra de lo que dicen las Escrituras, pero muy sutil, muy escondido. Entonces, ellos nos hablan, sí pueden hablar incluso de Jesucristo, de lo que es Él, de quién es Él, hasta del plan de lo que tiene para cada uno de nosotros, pero no jamás van a llevar a la verdad, a hacernos conocer que Cristo es la salvación, o nos explican de una manera diferente el Evangelio, en donde no nos tenemos que arrepentir y solamente creer,
Pero el mensaje de salvación dice que tenemos que reconocer nuestro estado, que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y lo dicen las Escrituras. Tenemos que ser humildes y presentar un corazón arrepentido y abrirlo a nuestro Señor Jesús y creer en Él por fe. Amén. Y hay algo también importante, ¿verdad? Que probablemente este mensaje que ellos traen es popular, ¿verdad? No tenemos que hacer nada, solo creer. Y las Escrituras dicen que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, el Evangelio también pide carácter de parte del cristiano. Ujú. ¿Y qué hacen estos falsos profetas? Dicen, no hay nada más que hacer, solo tener fe. O algo que nos llena nuestro ego, un mensaje popular, le llamaríamos, ¿verdad? Que nos viene bien, no trae ninguna obligación o ningún cambio de carácter de parte nuestro. Y sí lo trae, amigos. Sabemos que la fe sin obras es una fe muerta y nuestro carácter se debe de reflejar y de ser también atractivo el mensaje del Evangelio para las personas que no lo conocen y atraerlos a Jesús. Entonces, es muy sutil, como decíamos antes, ¿verdad? Este mensaje de las falsas doctrinas que traen estos falsos profetas, que están disfrazados porque son los demonios, ¿verdad? Son mensajes de demonios. Ujú. Y ellos son tal vez hablan mucho también del amor y de temas muy atractivos, pero puede ser que haya algo ahí escondido que nos hace desviarnos de la verdad. Entonces, hemos sabido de muchas corrientes que vienen y que van y que incluso nuestros jóvenes, nuestras generaciones de jóvenes las creen, las adoptan y dicen, pero si eso no es malo, ¿verdad? Ujú, Qué sé yo, tantos temas, que el aborto, que el feminismo, que aparentemente no hacen mucho daño, pero son falsos, o sea, que Así es. pueden desviarnos de la verdad. Entonces, y bueno, hay un pasaje que es escatológico, pero ya lo estamos viviendo. Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Esto es apostasía, ¿verdad? Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Subrayemos, que provienen de demonios. Ellos están como un ejército trabajando para hacernos creer otros mensajes, Así no es. la verdad, desviarnos de la verdad. Totalmente. Entonces dice, se apartarán de la fe, como decíamos, es apostasía, que implica un alejamiento voluntario y decidido de la verdad. Y si no estamos alertas, nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo aquí mucho énfasis en que Dios lo está advirtiendo, Dios nos lo está revelando y tenemos que estar muy alerta, ¿verdad? Y aferrarnos a las Escrituras, ¿verdad? Amén. Porque Así si es. también Amén. estamos solo esperando, ay, sí, no. Tenemos que aferrarnos Sí. a las Escrituras, escudriñarlas, aprenderlas. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad, Así es, Sandrita? ahí, ¿Qué cabal. dice? ¿Qué ¿Qué dice la Biblia? ¿Y Biblia? qué dice la Biblia? Realmente es tan importante. Y miren, como decía Emily, tanto engaño, los demonios influyen en sistemas humanos, como los gobiernos, la cultura Así y la es. religión, tú bien lo decías. Pero ahora lo vamos a ver como más desglosadito para que usted, amigo oyente, conozca lo que dice la palabra. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios nos advirtió hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí, después de 40 días de ayuno, en Mateo 4, 8, 9, dice que luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miren qué tremendo. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares.
en otra versión dice, si de rodillas me adoras. Pero miren, quiso engañar a Jesús, y le mostró toda esa gloria, como quien dice, yo tengo poder. Por eso dice en Juan 15, 5, 19, en 1 Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y miren, Jesús sí tenía la palabra, ¿verdad? Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que nos dice la palabra. Y miren, para cada mentira del enemigo, la Biblia siempre tiene una verdad. Y por eso es importante que tú, amigo oyente, conozcas la palabra, que tú la escudriñes, para que no seas engañado, porque si Satanás quiso engañar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, verdad? Entonces tenemos que ser sabios, prudentes y llenarnos del Espíritu de Dios para poder hacerle frente a esos engaños y no dejarnos influenciar por ellos, ¿verdad? Entonces, realmente es importante que nosotros nos conozcamos esto. Y miren, aquí dice que todos los reinos del mundo, no solo se refiere a los imperios visibles en ese momento, sino al dominio del mundo bajo el control de Satanás, el dominio bajo el control de Satanás. O sea que hay un reino físico, pero también hay un reino espiritual maligno. Y entonces él tiene ese dominio y quería, como quien dice, mira, te lo voy a dar sobre todo, ¿verdad? Y Jesús supo responderle muy puntualmente. Y tenemos aquí un pasaje, Apocalipsis 16, 14, para seguir hablando de este tema. Dice que son espíritus demoníacos que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para la batalla contra el Señor en el gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. O sea, espíritus demoníacos. Esto viene del griego neumata daimonión y se refiere a entidades espirituales malignas bajo el control de Satanás que engañan a la humanidad y todavía hacen milagros. O sea, como tú decías, ¿verdad, Emily? Tratan de hacer milagros, de presentarse de una manera que nosotros podamos ser engañados y dejarnos influenciar, ¿verdad? Pero miren, aquí hay algo importante. Los demonios liderados por Satanás tienen una influencia y es significativa en los sistemas humanos, incluyendo gobiernos, culturas y religiones. Y esta influencia es engañosa, destructiva y totalmente opuesta a los propósitos de Dios. Entonces, miren, por ejemplo, la influencia en los gobiernos. La Biblia describe que los demonios pueden influir en líderes y sistemas políticos. Miren, qué tremendo. Para promover el mal y oponerse a la voluntad de Dios. Nosotros lo vimos cuando leíamos Daniel 10:13 hacia allá arriba, ¿verdad? Que se opuso, ¿verdad? El príncipe de Persia, dice, ¿verdad? Entonces, Satanás aquí en Apocalipsis está llamando Satanás llamado el engañador del mundo entero, tiene influencia sobre las naciones y sus sistemas. O sea, definitivamente hay una influencia. Y miren, por eso un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Orar, clamar, hacer esa guerra espiritual para que nuestra nación, para que nuestros gobiernos pues sean influenciados por Dios, ¿verdad? Y no por el enemigo. Y miren, también influencia la cultura. Como tú decías, Emily, influencia la cultura y distorsiona la cultura humana promoviendo valores contrarios a Dios, como la idolatría y la inmoralidad y la violencia. Y también influencia a la religión. Miren qué tremendo. Hasta ahí. Los demonios también buscan corromper la religión, como tú decías, introduciendo falsas doctrinas engañosas para alejar a las personas de Dios. Todo esto es para alejar. El objetivo de los demonios en los sistemas humanos es engañar, destruir y alejar a las personas de Dios. Pero quiero decirles algo muy importante. La victoria de Cristo sobre los demonios es real. A pesar de que tienen de la influencia demoníaca, la Biblia enfatiza que Jesucristo tiene autoridad sobre todos los demonios y que su derrota final está asegurada. Amén. Entonces, con eso nosotros podemos decir que los demonios influyen para promover el caos, el engaño y la rebelión contra Dios. Sin embargo, los creyentes
miren ustedes, los creyentes tienen la armadura espiritual. Así que amigos, ponte bien la armadura. Así es. Amén. 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 Qué interesante que podamos darnos cuenta que hay un reino de maldad que acecha a los hombres, a todos en la tierra, pero cuyo interés importante es apartar de la fe, apartar del camino, desviar la mirada de los hombres hacia Dios. Los demonios pueden en algún momento, y esto sí es bíblico, tomar posesión de una vida, y tal como lo dice este pasaje en Marcos capítulo 5 y versículo 9, cuando Jesús estaba por liberar a aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Ujú. Le dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos dentro de este hombre. De hecho, la palabra legión era conocida porque en aquel tiempo una legión era un grupo hasta como de unos 6,000 soldados romanos, era una legión. Entonces Satanás lo que está diciendo, o el demonio principal que estaba en la posesión, está diciendo, somos muchos, tanto que cuando Jesús lo iba a echar fuera, ¿verdad? Con el poder del Espíritu de Dios que da autoridad, y él sabía que se tenía que ir, le dice, por lo menos que no nos vayamos al aire, que nos vayamos a aquel hato de cerdos, ¿verdad? Y dice que eran como 2,000 cerdos que se fueron derechito al precipicio y cayeron al mar por la influencia de los malos espíritus que se posesionaron. Y sí, realmente un mal espíritu puede tratar incluso hasta de quitarle la vida a una persona. Así Dice, es. aquel mal espíritu de otra persona, y cuando el espíritu lo toma, ese lo tira y lo bota al fuego, decía, ¿verdad? O sea, trata de destruir la persona porque es un espíritu que da muerte, ¿verdad? Entonces, sí, puede un espíritu o un mal espíritu, que no es un mal espíritu sin procedencia extraña, es un demonio el que se posesiona de una vida, y pueden ser más, ¿va? Porque dice, cuando el espíritu es echado fuera de un cuerpo, es ese que se le sacó, y bueno, y regresa y mira la casa vacía, dice, y ordenada y limpia. Dice, me voy a traer otros 7 peores, como dice, si me echaron una vez, que no me echen otra. Y ya no es uno, son 7, 8, qué sé yo. Entonces, amigos, sí, no podemos jugar. Esa gente que se pone a jugar Ouija, que va a los ambientes espiritistas, Peligroso. no saben lo que están Están haciendo, están metiéndose, ¿verdad? atentando. Aquellos muchachitos que se ponen a jugar No. Ouija en la escuela, eso es una influencia demoníaca. Así Satanás se aprovecha, y todo esto debemos de verlo con mucho cuidado. Por supuesto, y si no está Dios ahí, Satanás hace estragos en la gente. Entonces puede haber posesión y también puede haber una opresión, siempre por un mal espíritu, como dice este pasaje también, que es interesante, que habla de aquí, dice en Lucas 13:11, Jesús vio a una mujer que estaba poseída por un espíritu maligno que la había dejado encorvada por más de 18 años. O sea, la opresión demoníaca puede llevar a las personas a que se enfermen, Amén, ¿verdad? así Y dice que había aquel espíritu que era un espíritu mudo y sordo, ¿verdad? Que había posesionado a una persona y le había amarrado la lengua, ¿verdad? Entonces el Señor lo liberó, espíritu mudo, fuera, ¿va? Y entonces el hombre pudo hablar, ¿verdad? Entonces, no todas las enfermedades son demonios, también entendamos eso, ¿verdad? Hay que tener claridad, hay que tener discernimiento de espíritus, ¿verdad? Pero un espíritu puede oprimir, un mal espíritu puede causar depresión, y es donde mucha gente es llevada al suicidio, como aquellos cerdos, ¿verdad? Qué horrible. Por eso, querida audiencia, queremos que nos acerquemos a Dios, porque lejos de Él, Satanás puede hacer estragos, pero si estamos cerca de Él buscándolo y en obediencia, Satanás no puede tocar allí, porque somos propiedad exclusiva, somos propiedad del Señor. Pero Amén. no te atengas, ¿verdad? No te alejes, no te vayas, porque allá de lejos Satanás puede hacer cualquier cosa, y por eso queremos decirte, cerca de Dios estamos seguros. Amén, amén, así es. Y amigos, estamos ya llegando al final de este episodio, y aquí preparé un resumen de lo que hemos estado platicando desde el inicio, ¿verdad? Hasta el final. Y es que en la Biblia, lo vimos constantemente, los demonios son presentados como esos seres espirituales malignos que se oponen a toda la obra de Dios, ¿verdad? Y que buscan influir negativamente en nosotros,
nos acaba de hablar Eric acerca de cómo también nos hacen esa opresión y que puede verse reflejado físicamente, Sí, ¿verdad? Y con totalmente. nuestras actitudes y acciones. Y se les considera que son ángeles caídos que junto con Satanás se rebelaron contra Dios, que lo veíamos al inicio, y que fueron expulsados del cielo. Estos seres poseen inteligencia, voluntad propia y la capacidad de interactuar con el mundo físico, aunque nosotros no los veamos, porque estábamos hablando en el mundo espiritual. Así es. Físicamente no los vamos a ver, pero sí, Sí. tienen manifestaciones físicas, ¿verdad? Yes. Y la actividad principal de ellos se manifiesta en la promoción de falsas doctrinas, prácticas ocultas, que lo platicamos también, y sobre todo esa oposición a la obra perfecta de Dios, ¿verdad? Causando aflicción en los seres humanos. Pero a pesar de que tienen poder, y lo dice la Biblia, también se enfatiza que Dios es supremo, que Él es soberano, que Él es todopoderoso y que a través de la fe en Cristo y nuestra obediencia podemos resistir y vencer esas influencias demoníacas negativas, ¿verdad? Y también lo dice la palabra de Dios que su destino final es que tendrán juicio y van a recibir una condenación eterna. Así es. Así que amigos, agradecemos su sintonía por habernos acompañado hasta aquí a través de Radio El Camino 99.7 FM. Gracias Emily, Sandrita y Eric. Los esperamos la próxima semana a través de Radio El Camino a las 5:30 el lunes y vamos a continuar hablando y cerramos ya la serie, les cuento, con el 4º capítulo acerca de los demonios. Así que si quiere ver este contenido nuevamente, recuerde buscarlo en nuestro canal de YouTube o a través de nuestro podcast en Spotify y comparta este contenido. Permitamos que más personas Así conozcan es. la verdad y sean libres de todos estos mitos y estas creencias falsas que se tienen, ¿verdad? Les agradecemos este espacio por acompañarnos hasta aquí. Que Dios les bendiga y tenemos una cita la próxima semana en su programa ¿Qué dice la Biblia? Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?